Muy buenas noches. Es para mí un gran privilegio el poder contar con ustedes para el estudio que vamos a realizar en estos momentos. Estoy teniendo un pequeñito problema con la grabación, pero ahí vamos. Mi nombre es Luis Castaño Botero. Soy predicador de la Iglesia del Señor en Upala, Costa Rica, Centroamérica. Me he interesado en estudiar un poco sobre el nombre de Dios debido a un grupo que se hacen llamar judíos mesiánicos. Digo que se hacen llamar ¿por qué? Porque estas personas son generalmente personas que han mezclado doctrinas evangélicas, doctrinas adventistas y ahora han agregado algunas prácticas de la cultura hebrea. Entonces ellos se hacen llamar judíos mesiánicos o seguidores de Yeshua HaMashiach. Ese es el argumento de ellos. Pero uno de los problemas más graves es que ellos le dicen a usted que usted no puede pronunciar el nombre de Jesús porque es pagano, que usted no puede pronunciar el nombre de Dios porque el nombre de Dios es Yahweh. Y quiero con este estudio que vamos a ir viendo probar que nadie sabe con exactitud la pronunciación del nombre sagrado de Dios. Tomando en cuenta, por decir algo, cuando Abraham, Dios lo llama de Ur de los Caldeos, Abraham viene de un lugar pagano. En Canaán se manejaba el paleo hebreo. O habían muchas culturas como los de Mesopotamia y todo. Entonces los israelitas, cuando empiezan a tener relación con Dios, ellos aprenden muchas culturas y prácticas de las culturas que estaban alrededor, como Mesopotamia, eran de origen cananeo, porque los israelitas, muchas cosas son de origen cananeos, sumerios y fenicios. Entonces, cuando Abraham es llamado el hebreo, no es porque hablaba el hebreo, es porque la palabra el hebreo lo que significaba es el que viene del otro lado del río. Y nos vamos a ir dando cuenta cómo es que en el Antiguo Testamento o el pacto antiguo o la antigua alianza, la Biblia nos habla del nombre de Dios. El nombre de Dios en la antigua alianza está conocido con estas 4 consonantes: la Yod, la Eid, la Baut y la Eid, que al traducirlas al español generalmente quedaría la Yed, la H, la V, porque hasta el siglo XVII es donde empieza a salir la W y la H. Ahora, viendo y analizando el verbo ser o estar, que se encuentra en Éxodo capítulo 3, versículo 14, encontramos un detalle muy importante. Cuando Dios le dice a Moisés, y présteme mucha atención, le dice Moisés a Dios, y si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les voy a decir? Y Dios viene y le dice, Hayat, Hayat. Y en el versículo 14 se encuentra el verbo ser, Hayat, que dice fue o estuvo. Y de ahí, de la conjugación del verbo ser, Hayat, sale la letra Yod y la Eid. De la conjugación del verbo ser, Ibet, Ibe, que significa es o está, y de la palabra Egei, que significa, la palabra Egei significa será o estar, o estará. Y analicen algo muy importante. De la palabra Hayat
sale la yod y la eit. De la palabra ijet y bet sale la palabra baut, baut, bau. Y de la palabra egei, egei, sale la segunda ei, que significa será o estar. Y cuando hablamos de Dios, observen este detalle. Dios le dijo a Moisés, el que fue, el que es, el que fue, el que es y el que será. O el que estuvo, el que está y el que estará. Por eso es que la palabra ser en este pasaje de Éxodo capítulo 3, versículo 14, lo encontramos en un uso imperfecto, dando evidencia del ser, o sea, de la esencia de Dios. Y cuando venimos, entonces, de la conjugación del verbo ser, según Éxodo 3:14, sale el tetragramatón. Y quiero recalcar algo. Estos punticos que ustedes ven debajo de estas letras son los signos de puntuación. Cuando aparecen tres punticos inclinaditos se llama kubut. Cuando aparece como una rayita debajo de la letra se llama patak. Cuando aparecen tres punticos se llama segol. Cuando aparecen dos punticos seguidos en forma horizontal se llama seret. Y cuando aparece un puntico debajo de la letra se llama girit. ¿Por qué hago énfasis a esto? Porque quiero que todo el mundo entienda que cuando Dios habló en Éxodo 3:14, estos signos de puntuación no existían. Estos signos de puntuación aparecen a partir del siglo VIII. Y ojo, dependiendo la versión que usted utilice de la Biblia, como por decir algo, si usted utiliza una Biblia como esta, que es la Sturgartensa, una Biblia en hebreo, y si usted va y busca otro texto, a veces este nombre, el nombre, Yod, Eid, Baot, Eid, aparece puntualizado de diferente manera. Y dependiendo de la puntuación, así va a ser la pronunciación. Por eso es que cuando venimos a la traducción, hay quienes, algunos estudiosos, lo traducen como Yahová, otros como Jehová. De esta palabra Jehová aparece la palabra Jehová, pero hay que tomar en cuenta que la J aparece mucho tiempo después, pero la Y sí aparecía. ¿Y de dónde sale esta letra? Del tetragramatón y la formación de la palabra y las vocales de la palabra Adonai. Otros lo traducen como Yahvé. Yahvé viene del testigo que se encuentra, que es, o el código samaritano. De ahí sale la pronunciación Yahvé, que la mayoría de versiones católicas utiliza. Hay rabinos como el rabino Rachin, que no, cuando se habla del tetragramatón, él pronuncia la palabra eterno. Hay versiones como la versión hebrea que se llama la Torah Emet. Ellos cuando se encuentran el nombre, el tetragramatón, lo cambian por la palabra Hashem. ¿Por qué? Porque según el Talmud, para evitar la mala pronunciación o usar profanamente el nombre de Dios, entonces en las sinagogas acostumbraban utilizar el nombre Hashem o el Eterno. Pero ojo, es por tradición. El Talmud es un libro de las tradiciones judías. Entonces, cuando hablamos con estos amigos que se hacen llamar judíos mesiánicos, por eso yo insisto que hay que tener mucho cuidado con ellos, porque les han enseñado un gran odio en contra del cristianismo y les han enseñado un gran odio en cuanto a ciertas palabras como la palabra Jesús, como la palabra evangelio, como la palabra gracia, la palabra Dios. Dicen que todo eso es paganismo y que fue que la Iglesia Católica inventó y cambió todos los nombres y salió todo eso. Pues déjeme decirle que eso suena muy bonito, pero es una gran falsedad.
No se deje intimidar, porque cuando yo hablo de Jesús, y ojo, Jesús, estoy hablando de el Hijo de Yahweh, que es como generalmente la gente lo traduce. Yo no tengo problema en decir que sea Yahweh, Yahweh, o Señor, o el Eterno. El problema con esta gente es que ellos afirman algo que no pueden probar. Ellos dicen que el nombre sagrado de Dios es Yahweh, cosa que es totalmente falso, porque encontramos varias traducciones respaldadas por testigos, y es muy importante tomar en cuenta esto. Cuando la gente habla por decir algo, si yo hablo, ellos dicen que no se puede pronunciar Jesús, sino Yahshua. Pero déjeme decirle que la palabra Yahshua, y tómelo muy en cuenta, nunca la va a encontrar en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, fue escrito en griego. Entonces siempre que la Biblia hable de Jesús, lo va a encontrar como Jesús, no como Yahshua. Tampoco va a encontrar la palabra Cristo en el Antiguo Testamento, no va a encontrar la palabra Jesús en el Antiguo Testamento. Y quiero recalcar un poco sobre esto porque es muy preocupante a veces la falsedad de esta gente. Esta gente, estos amigos que se hacen llamar judíos mesiánicos, son muy deshonestos. Ellos, cuando usted habla de la palabra Jesús, dicen que no se puede pronunciar la palabra Jesús porque en el hebreo dicen que Jesús significa aquí el caballo. Y ese significado lo han tomado arbitrariamente de esta concordancia hebrea de Strong. Y resulta que agarran, para explicar, présteme toda su atención, la letra E y la letra Aleph, que en el hebreo es una partícula y significa he aquí. En esta concordancia, Strong es la palabra 1887. Y agarran la palabra sus, que es la palabra 5483 en esta concordancia, la concordancia Strong. Y lo que quiero explicar con esto es que la palabra ei se pronuncia es ei o g, dependiendo el acento, si es alemán o cualquier otro acento. Se puede pronunciar g o se puede pronunciar ei. Y la palabra sus, eso es lo que quiero enfatizar, es que G, y G es una partícula y sus es un sustantivo. Hacen decir al señor Strong que Jesús significa en el hebreo, he aquí el caballo. Cuando el señor Strong, cuando da el significado de esta partícula, de la partícula eit, ahí tapadita, ¿ve? Que es ei, aleph, está hablando es del significado de esa palabra, aislado de la palabra sus. Pero esta gente en su deshonestidad agarra, y quiero que me entiendan todos, la pronunciación de dos palabras en hebreo, cómo se pronuncian, que está también mal pronunciado, porque G, esta palabra no se pronuncia G, se pronuncia es E en el hebreo, porque la H es muda. Para que ustedes vean hasta dónde llega el punto de deshonestidad. Y hacen memes y hacen afiches y para burlarse del cristianismo y se convierten en personas blasfemas por eso, cuando dicen que Jesús en el hebreo significa he aquí el caballo, cosa que es totalmente falso y que no lo pueden probar. Eso entre otras palabras. Ahora, cuando venimos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que los cristianos hicieron ¿qué? Bueno, la palabra Teos se utilizó para el dios pagano de los panteones, el dios griego, eso es verdad. Pero los cristianos agarraron la palabra Zeus para referirse al Dios Todopoderoso, quitando todo su significado pagano. Cuando se hablaba de Jesús, se está hablando de
el Yeshua o el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. No estamos hablando de ningún caballo, no estamos hablando aquí de ninguna diosa mala, no. Estamos hablando del Hijo de Dios, el que murió y derramó su sangre por nosotros. Para que ustedes vean donde la ignorancia de esta gente llega hasta el punto de blasfemar contra el Hijo de Dios. Y lo hacen por ignorancia o porque no saben o porque se han dejado influenciar mucho por todas estas tendencias. Pero la tendencia que se hace llamar judíos mesiánicos es una tendencia falsa y engañosa. Circula un video de un señor que se llama Ricardo Mojica. Él apoya mucho siempre. Él fue de los que salió con esta teoría que es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque gramaticalmente, y pueden preguntarle usted a cualquier estudioso serio de la Biblia, del idioma hebreo, que gramaticalmente esto en el hebreo no significa eso. Aquí no está refiriendo a Jesús. Usted nunca en el hebreo va a encontrar la palabra Ei y Jesús unidas para referirse a Jesús. Eso es mentiras. Ahora, esta gente, ¿por qué está tan equivocada? Porque ellos le dicen a usted, muéstreme un pasaje en el Antiguo Testamento donde aparezca el nombre de Jesús. Hombre, sencillamente no va a existir. ¿Por qué? Porque la palabra Jesús es griego y la palabra Yeshua es hebreo. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que es un juego de palabras que hace esta gente para querer engañar a los demás. Y es peligroso por el gran odio que han agarrado contra el cristianismo. Atacan mucho, este grupo mesiánicos, atacan mucho la versión Reina Valera. Es verdad, la versión Reina Valera ha sido revisada muchas veces, pero se ha mejorado. Ellos utilizan una versión que es la versión Kadosh o el código real. En la versión Kadosh, en cuanto al Antiguo Testamento, hay muchas partes que las traducen muy bien, porque hay que reconocer también eso. Fue una versión hecha por el señor David, un señor David, y auspiciada por una editorial que se llama La Pluma Divina. Pero tomen en cuenta que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y una parte en arameo. Pero el señor David y la Pluma Divina dicen que la Biblia Kadosh, escuchen, es la única Biblia sin adulterar que hay en el mundo. Y que fue traducida directamente del hebreo al español. Yo digo, wow, ¿será que ellos tienen el manuscrito donde diga que el Nuevo Testamento fue escrito todo en hebreo? Porque no existe en el mundo ni siquiera un manuscrito que diga que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. Si existe, pues yo quisiera saber dónde está, o una copia, o el nombre de ese manuscrito. No existe. No se dejen engañar, no se dejen intimidar por personas que creen que porque saben 2 o 3 palabritas, saben hebreo. El punto es que los cristianos utilizaron algunas palabras prestadas de la cultura griega, eso es verdad, pero le dieron un significado monoteísta, porque el cristiano es monoteísta, cree en un solo Dios verdadero, nada más. Y quiero citar algunos ejemplos de que veamos cómo en el Antiguo Testamento, cuando se habla de ciertos de ciertos epítetos que se le dan a Dios, vienen de origen sumerio o origen ugarítico o de origen cananita. Y muchas prácticas que los judíos empezaron a hacer a partir del monte Horeb para acá, cuando Dios le dio la ley a los israelitas en el monte Horeb, Deuteronomio capítulo 3, del 1 al 4, a partir de ahí es porque todas estas prácticas las aprendieron en Mesopotamia o en Canaán. Y muchos de los nombres que utilizaron eran de origen cananeo. Un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de la palabra el en el hebreo, Aleph y Lamed, esta palabra es de origen sumerio y en sumerio significa dinger y en arcaico ilú. Y esta palabra se le anteponía
a los nombres de todas las divinidades paganas que había en aquel entonces. Y este nombre lo utilizaron los hebreos para referirse al Dios Todopoderoso y le quitaron todo el significado pagano que tenía para sencillamente agarrar y poner ciertos epítetos. Como por decir algo, les voy a dar algunos ejemplos. Cuando la Biblia habla de el Elión, cuando habla de él, del Elión, en Génesis capítulo 14, versículo 19. Bueno, la palabra Elión significa, la Reina Valera lo traduce como el Altísimo, pero esta palabra es de origen cananita se deriva de una palabra que la raíz significa subir, y la Septuaginta lo traduce como el Altísimo. La Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento al griego, es un testigo que tenemos para poder entender muchas cosas del hebreo antiguo. Por decir algo, la palabra Shaddai, bueno, la palabra Shaddai viene aquí, Elión, el Altísimo. La palabra Shaddai la encontramos en Génesis 17, del 1 al 2. Y esta palabra es muy importante porque está atestiguado, y lo que significaba es, el nombre Shaddai fue pues originalmente un epíteto muy querido y preferido por los padres de Israel, quienes no tenían ningún prejuicio ni dogmas teológicos iguales a los que tiene la gente hoy en día. Estos que se hacen llamar judíos mesiánicos. Y ojo, esta palabra Shaddai era un epíteto a la diosa Astoret o Astartes, y lo que significaba era montaña o monte. También en arcaico equivalía a Sadú. En el arcaico equivalía a Sadú y significaba monte. Luego Shaddai significaría el dios del monte. Este epíteto nos aclara la asociación primitiva de Dios con el lugar de su teofanía. La teofanía es que cuando Dios llegaba al monte Sinaí, la presencia de Dios llegaba a ese lugar. Eso es una teofanía. Su monte, o sea, el monte predilecto, que era el monte Sinaí. De este modo, estrechamente asociado con el Shaddai, esta palabra, el monte Sinaí estaba asociado con esta idea del Shaddai, porque cuando la presencia de Dios se asentaba en el monte, esa era la idea. Y del mismo modo como en el monte Safón, en la cadena de Amanus, era considerado la morada santa del dios cananita Baal, o el Olimpos era la residencia de Zeus. O sea, ¿qué significa? ¿Qué quiero llevar a cabo todo esto? Es que así como la palabra el Olam era cananita, como el Shaddai, ahora el Olam, esta palabra es muy importante, es de origen ugarítico, y lo que significaba era el mundo o el universo en ungarítico. La Yod, Lamed y Lamin. Oh. La palabra Elohim es una palabra cananea y viene del plural Elo, y se encuentra en Deuteronomio 32, 15 al 17. Todas estas palabras, y hay muchas palabras, como cuando la Biblia habla de el Betel, cuando la Biblia habla de el Eloá, cuando la palabra de Dios habla de Elohim, cuando nos habla de el Rafa y otros nombres, otros epítetos que se utilizan para Dios,
Todos estos nombres eran de origen cananeo. ¿Qué quiero enseñar con esto y explicar con esto? Es que los hebreos, igualmente como el cristianismo, empezó a utilizar algunas palabras prestadas de los paganos y los utilizó en un sentido monoteísta. Igual hizo los cristianos. Cuando yo hablo de Dios, no estoy hablando de allá del dios pagano Zeus, estoy hablando del ser supremo. Si Pablo hubiera predicado a los hebreos, perdón, a los corintios en hebreo, hombre, nadie hubiera podido obedecer el evangelio porque todo el mundo no hablaba el hebreo. Tomen en cuenta, por favor, todos, que el hebreo eh, se convirtió en una lengua muerta y el hebreo llegó a utilizarse únicamente para cuando se leían las escrituras en el templo, porque 300 años antes del Mesías y 300 años después, Alejandro Magno había conquistado al mundo en aquel entonces y se hablaba por ley, se tenía que hablar únicamente, se hablaban tres cosas importantes y era el arameo, el griego y el latín, porque era el idioma de Roma. Ahora, cuando venimos a la época de Jesús, esta gente dice que Jesús habló en hebreo. Bueno, eso es una falsedad. Jesús no pudo haber hablado en hebreo, Jesús hablaba en arameo. Y por decir algo, cuando usted ve en el Nuevo Testamento, cuando habla de, por decir algo, Tamitakumi, eso no es hebreo, es arameo. Y muchas palabras que el Señor utilizaba cuando hacía sanidades. Entonces, es una falsedad de parte de estos señores, de los que se hacen llamar judíos mesiánicos, decirle a la gente que Jesús hablaba el hebreo. No, para la época de Jesús se hablaba ya el arameo. Y en el templo, las escrituras cuando se leían, bueno, hay quienes piensan, yo de esto no he podido indagar mucho, estoy honesto, hay quienes piensan que incluso en las sinagogas, cuando se leía, se utilizaba era la Septuaginta, porque ya la gente para la época de Jesús, muchos habían perdido el, eh, el, el manejo del idioma hebreo. Entonces, la mayoría era, como el rey Ptolomeo IV había mandar a hacer una versión del Antiguo Testamento porque quería conocer qué era lo que creían los hebreos, entonces se cree que muchas veces el nuevo, se utilizó fue el griego en aquel entonces. Y cuando ustedes se dan cuenta, eso para que quede como estudio, cuando nos damos cuenta, por decir algo, y comparamos las palabras que de alguna profecía del Antiguo Testamento y las comparamos con el griego en el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que muchas veces literalmente no concuerdan. Pero si usted la busca en la Septuaginta, se van a dar cuenta que los apóstoles muchas veces citaron fue la Septuaginta para hablar de las profecías del Antiguo Testamento. Bueno, mis amigos, ha sido un placer para mí y pues es un poco complicado explicar todo esto, pero quiero resumir todo en dos cosas. Nadie sabe la pronunciación exacta del nombre de Dios. Si a usted le dicen que el nombre de Dios es Yahweh, bueno, pueden decirlo, pero que lo puedan demostrar, no. La Biblia sí habla del tetragramatón y nunca olviden esto. Cuando en Éxodo 3:14 se nos habla, dice Hayad. Hayad significa fue. Cuando conjugamos el verbo ser en el antiguo, el verbo ser en el hebreo es Hayad, fue. Ibet es, y cuando hablamos de Eyed, será. Por eso es que la traducción del nombre sagrado de Dios sería fue, es y será. O estuvo, está y estará. Ese es el contenido de esa palabra tan sagrada.
porque Dios es eterno, es el ser infinito. Y siempre recuerden, las palabras que se utilizan muchas veces en el Antiguo Testamento como epítetos de Dios son prestadas de los cananeos, del idioma ungarítico o de los sumerios. Y muchas prácticas, cuando los judíos empezaron a hacerlas, las aprendieron fue de Mesopotamia o de las culturas alrededor, como de Egipto, como el templo. Se ha comprobado que cuando Dios le muestra a Moisés cómo hacer el templo, es porque ya él tenía ya habían pueblos paganos que adoraban sus deidades y hacían ciertas prácticas, como cuando se habla del arca. Cuando Dios le dice a Moisés que haga un arca, los egipcios ya utilizaban arcas y los hebreos aprendieron todo esto de estas culturas. Entonces, que no nos vengan a decir a nosotros que es que el hebreo es un idioma sagrado. Eso es mentiras. El idioma en el que se habló el Antiguo Testamento era el idioma de la nación hebrea o de la nación judía, sencillamente, por eso es el idioma hebreo. Y hay que resaltar una cosa muy importante. La Biblia sí enseña que fue a ellos que se les confió la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 2. Fue a los hebreos que se les confió la palabra de Dios. Y todo cristiano, cuando ha creído, se ha arrepentido y se ha bautizado para el perdón de los pecados y persevera hasta el fin, es un israelita espiritual más no físico. Tampoco se dejen engañar porque ellos hablan mucho de que la Torá es un gran error que ellos han cometido y le quieren imponer a la gente. Le dicen que la Torá es eterna. Entonces, que como la Torá es eterna, hay que guardar toda la Torá desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice en Lucas 24, 44, porque era necesario que se cumpliese todo lo dicho de mí. En la ley, en los profetas y en los salmos. Jesús cumplió todo el Antiguo Testamento. O muéstrenme alguna profecía que Jesús no haya cumplido. Lucas 16, 18 díjese que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Hebreos 9, 15 dice que era necesario que donde hay muerte, que hubiera muerte para que entrara en vigor el Nuevo Testamento. Jesús, cuando muere en la cruz, comienza el Nuevo Testamento. Y un argumento muy barato que saca esta gente, le dicen, usted les dice, bueno, es que Jesús murió. Dice, no, Jesús está vivo, porque vive por los siglos de los siglos. Murió y resucitó, claro. Pero para poder, y presten atención a este argumento, es muy importante. Jesús, para poder cumplir con la ley, tuvo que haber muerto y derramado su sangre literal